Así que los invito a que abran su Biblia en Hebreos capítulo 6 y vamos a estar meditando del versículo 4 al 12. Sean todos bienvenidos de la casa de Dios. El título de esta predicación es Heridos de guerra. Cuando nosotros escuchamos la frase heridos de guerra, les aseguro que su mente volará a alguna película en la cual pudimos ver escenas sangrientas, escenas en las cuales los ejércitos disputaban cruentas batallas, y en esos episodios había gente herida. Una de las películas bélicas más impresionantes en lo personal es Rescatando al Soldado Ryan. Si usted ha tenido la oportunidad de verla, son 20 y tantos minutos desde el principio de la película, 20 y tantos minutos de una batalla tremenda en la invasión a Normandía, la Segunda Guerra Mundial. Y dicen los historiadores y la gente que vivió eso, que es muy sangrienta, pero no igual a lo que pasó. Y así podemos ver otras películas tremendas. Pelotón es otra de esas películas tremendísimas en las cuales podemos ver, y aún así podemos ir a los documentales en los cuales tendremos una imagen más clara de lo que es ser un herido de guerra. Haciendo una analogía sobre el tema de la guerra, las personas que han ido a una guerra, los que han participado en algunos desarrollos militares, pueden explicarlo, pueden enseñarnos, y podemos entender en este contexto que no hay que estar en una guerra y no hay que ser soldado o militar para saber que los que van de este lado van para allá todos. Y los de nuestro ejército van todos al mismo lado. Es como en los deportes. Unos van para un lado y los otros van para el otro. Así es en la guerra. El ejército de verde va contra el ejército de azul. Y entre los de verde nunca se van a emboscar entre ellos. Tienes que ir y emboscar a los de enfrente. ¿Por qué? Porque ellos vienen en contra tuya. Todos tenemos un mismo objetivo si es que estuviéramos en una guerra. Hay una formación que va dirigida hacia un mismo lado. En el lenguaje de la guerra vamos a encontrarnos que hay heridos por el enemigo, hay heridos por el amigo y hay heridos por sí mismos. Hay una cuestión que se llama el fuego amigo. El fuego amigo es cuando todos disparen hacia allá y todos están disparando, y uno de aquí, de los de hasta atrás, le pegó a uno de los suyos. No lo quiso herir adrede, pero es el fuego amigo. Son las consecuencias de estar en una guerra. Son los riesgos de participar en una batalla. Eres herido. Ser herido por un amigo, el fuego amigo, aún así se pasa. Lo que es absurdo en todos los sentidos es cuando te metes una bala en el pie tú mismo. Meterse una bala en el pie, vas corriendo con tu fusil y te metes una bala en el pie. Eso es lo más absurdo que podría pasar en una guerra, que también pasa. Gente que se ha disparado a sí misma, gente que ha detonado una granada y muere él y los que están con él. No fueron víctimas de la guerra, fueron víctimas de sus malas decisiones, de un accidente, por no tener precaución, por no haberle puesto el seguro al arma. Así aparecen las víctimas en la guerra. También en la guerra vamos a encontrar desertores.
Los desertores son todo el ejército va hacia allá, y los desertores son los que vienen de allá hacia acá, pero son del mismo color del uniforme. Y ahí vienen los desertores. Encontraremos cuáles son los motivos por qué desertan. También vamos a encontrar en una batalla a los atrincherados. En una batalla, en un campo de batalla, en el frente de batalla está la acción. El ejército crea trincheras. En las trincheras entran los soldados para en el momento del fuego que se está cruzando, pero hay momentos en el cual el fuego para, en el momento de una estrategia salen los elementos y también hacen uso de sus armas. No hay una guerra que se gane cuando todos los ejércitos van y se quedan encerrados en la trinchera. Así no se ganan las guerras, tienes que salir y pelear. Pero también en los ejércitos, en la guerra encontraremos atrincherados. Pero algo que es seguro es que en este contexto de la guerra va a haber heridos. En ese contexto tendrá que haber gente que va a desertar. También va a haber gente que se van a quedar encerrados en sus trincheras. Y va a haber gente que va a ir al frente y que van a ganar la guerra. En esta historia, que es una historia real, verdadera, que podemos leer un poco de los libros, ver un poco de documentales y vamos a encontrar muchas historias similares. Grandes episodios de valentía, de sacrificio, de acción, grandes episodios de hombres, mujeres que dieron la vida por sus países, que dieron la vida por circunstancias en las cuales ellos creían y estaban bien firmes en su visión. Los heridos de guerra en el Evangelio, hermanos, no se alejan tanto de lo que pasa en una guerra secular, en una guerra sin cuartel. Los heridos de guerra en el Evangelio, en el peregrinaje diario, son reales. En la guerra, amada iglesia, en esta guerra en la cual nosotros, poniéndonos en la postura de un ejército, vamos a encontrar personajes los cuales están encerrados en su trinchera y no planean salir, personajes los cuales ya han desertado, personas que están heridas porque han sido heridos por el enemigo, personajes que han sido heridos por sus amigos y también personajes que se han dado balazos a ellos mismos en el pie. A eso vamos a ir a Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 12. Lo voy a leer y después vamos a ir desmenuzando la porción de la palabra. Dice la palabra del Señor a partir del versículo 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Algunas versiones dicen exponiéndole a ignominia pública. Versículo 7. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Versículo 9. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza.
a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Muy bien. Tenemos este capítulo 6 de Hebreos. El cual nos está hablando sobre tres temas centrales, básicamente. Del versículo 4 al 6, nos está hablando de la apostasía. El versículo 7 y 8 nos está dando una parábola en la cual tipifica al creyente, al verdadero creyente y al apóstata. Y del 9 al 12 le habla al verdadero creyente. Y vamos a empezar con los desertores. Esos desertores que han sido enlistados en un ejército, que han sido preparados, que han entrado porque han considerado tener la misma filosofía y los mismos ideales, y han ido a la guerra por el motivo que consideran es el mismo que todo el ejército. Pero hay un momento en el cual, cuando se están viendo verdaderamente la guerra, lo que es la guerra real, cuando están viendo que la cosa no era tan fácil como pensaban, desertan. Y de repente los ves que ahí vienen corriendo de allá hacia acá. Todos vamos hacia allá y de este viene en contra. Y viene corriendo en contra e intentando desanimar a los que vienen. Vámonos que está bien feo, vámonos que esto urge. Vienen corriendo y se convierten en desertores. Cuando un desertor es nombrado desertor por el ejército, por sus superiores, en tiempo de paz, es dado de baja del ejército. Es dado de baja y es expulsado de las Fuerzas Armadas. Estaba yo leyendo que en algunas constituciones en los países, si algún soldado deserta en tiempo de guerra, es condenado a muerte. En la vida del creyente, en el Evangelio, el desertor es el apóstata. Versículo 4 al 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados. Hay personajes que llegan al Evangelio, iba a decir a los pies de Cristo, pero no es a los pies de Cristo, porque si estuvieran a los pies de Cristo no hubieran desertado. Personajes que llegan al Evangelio y se involucran en la vida del cristiano, se empiezan a congregar, se bautizan, empiezan a identificarse como cristianos, los identificamos como cristianos, se visten con el mismo uniforme que nosotros, hablan el mismo lenguaje que nosotros y empiezan a marchar al mismo rumbo que nosotros. Dice en el versículo 4, los que una vez fueron iluminados. Estas personas han sido iluminadas. Han sido iluminadas por la palabra, por el Espíritu Santo, por el resplandor que hay en los otros soldados. Han sido iluminados. Judas fue iluminado y rechazó el mensaje de Jesús. Judas fue iluminado y rechazó la luz. Así hay soldados desertores. Versículo 4, los que una vez fueron iluminados. De este tipo de soldados nos vamos a ir encontrando. Y gustaron del don celestial. ¿Qué es un don? Un regalo celestial. ¿Quién es el regalo celestial? Cristo. Gustaron el don celestial. Jesús es el don celestial. Gustaron de él, pero nunca lo recibieron. Gustaron de él, pero no reconocieron que él era su Señor. Gustaron de él, pero no definieron su fe. No abrazaron al Señor. No corrieron a los pies del Maestro. No abrazaron su manto. Gustaron el don celestial. Vinieron, fueron iluminados, hablaron el mismo lenguaje, empezaron a
involucrarse entre el ejército, pero una de las causas más fuertes no era una convicción en ellos. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y después dice, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Partícipes del Espíritu Santo. Hay soldados que han sido partícipes del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no está en ellos. Yo quiero que usted recuerde hace muchos años cuando había campañas evangelísticas, una campaña de sanidad en la cual le pedían a las personas que iban con muletas, que iban en silla de ruedas, que pasaran a la plataforma porque el evangelista iba a orar por ellos. En realidad la gente iba por eso, porque en la publicidad se decía campaña de sanidad, campaña evangelística y de sanidad. Entonces la gente iba y esta gente era partícipe del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo obraba poderosamente y los sanaba. Pero no estaba en ellos. El milagro lo podíamos ver. La persona se levantaba de la silla de ruedas, dejaba las muletas. Personas que llevaban un pie más largo que otro, se les enderezaba el pie. No son cosas que no hayan existido, que no existan, son cosas reales. Pero si usted hace una investigación, ¿dónde están todos esos hombres y mujeres que fueron sanos en una campaña? No se convirtieron en cristianos, no siguieron a Cristo por convicción. Fueron, se beneficiaron y siguieron con sus vidas. Hay personas, hay en este proceso, en esta vida, en el Evangelio, la cual vienen, pensamos que se visten igual, hablan el mismo lenguaje, entienden lo que nosotros, incluso es probable que hasta sepan más que nosotros algunos tecnicismos y algunas cosas, pero esas convicciones firmes no están en ellos. No están en ellos. Es como cuando hay una guerrilla, cuando hay un movimiento revolucionario por alguna causa y hay un grande sector del ejército que está bien convencido de la causa por la cual se van a mover, pero hay otros que van a participar en todo, pero ellos lo están haciendo políticamente. En el momento en el cual sus intereses políticos no caminen en el rumbo que ellos quieren, se van a abrir. Así pasa con los apóstatas, así pasa con los desertores. Versículo 4. Y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Antes de la conversión, el Espíritu Santo obra en las personas. El Espíritu Santo convence al pecador de pecado, justicia y juicio. El Espíritu Santo lleva a los hombres al arrepentimiento y señala a Cristo como única esperanza. Todo esto pasa antes de habitar en las personas. Antes de que el Espíritu Santo more en la persona, el Espíritu Santo empieza a trabajar. ¿Por qué? Porque esa es la labor. En el momento en el cual la persona reconoce a Cristo como su Señor y Salvador, en ese momento el Espíritu Santo entra a morar en él. Mientras no. Por eso dice aquí, los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Versículo 5, y asimismo gustaron de la buena palabra. ¿Cuántas personas son unos másters en la Biblia? Y agarran la Biblia y te enseñan cosas de la Biblia, pero lo toman como mera filosofía. No hay una convicción firme, no está la fe activa, no está el Espíritu Santo en ellos. Solo lo toman literalmente. Asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Y dice el versículo 6, y recayeron. Estos son los apóstatas. Ahora, quiero poner un paréntesis. La apostasía no debe de confundirse con la recaída espiritual.
Hay una apostasía, la cual es esto: personas que han sido iluminadas, que gustaron los dones, que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que han gustado de la buena palabra y que le han dado la espalda a Cristo, que le dieron la espalda a todo esto. Ellos son auténticos apóstatas. Pero también hay personas que han recaído espiritualmente, que aparentemente, que también han gustado de los dones, han sido iluminados, que han sido partícipes del Espíritu y que también han gustado de la buena palabra. Pero parece que también son apóstatas, pero ellos no son apóstatas. Entonces, ¿cómo podemos identificarlos? Alguien que recayó espiritualmente. Una persona que ha recaído espiritualmente es una persona que probablemente se queda atrincherada. Una persona que cuando otros vienen le dicen, ya no sigas corriendo, que no vale la pena. Una persona que cuando está viendo la cruenta batalla, le empiezan a temblar las piernas y dice, y todavía lo que me falta. Mejor me hubiera yo quedado como estaba antes, mejor no me hubiera yo enlistado. Y está en una etapa en la cual deja de correr hacia el frente, pero no le ha dado la espalda a sus convicciones. Tiene que venir otro soldado y decirle, ánimo, vamos, vente conmigo. Es el momento de seguir. Tienen que llegar otros y decirle, aquí está mi mano, sal de esa trinchera porque ahí no vas a hacer nada. Sal y vamos a seguir. Debemos de aprender a identificar cuando es un desertor apóstata y cuando es alguien que tiene una recaída espiritual. Esa es una de las cosas que nosotros debemos de aprender a hacer. Muchas veces yo he caído en el error de decir, si en verdad fuera cristiano no estaría haciendo eso. Pero yo no sé si la persona está apostatando de su fe o está en una recaída en la cual tal vez una palabra de aliento y de ánimo pueda ayudarla a salir de ese hoyo. No lo sé. Pero lo que sí puedo hacer es ir y decirle, aquí está mi mano, vamos, sal de esa trinchera. Y si él me dice, no me importa, yo ya voy de regreso, bueno, entonces ahí identificaré que es un apóstata. Pero si nunca voy y le pregunto, entonces no sabré. Nunca lo sabré. Cuando dice, y gustaron la buena palabra. Personas que tienen su Biblia o que tienen varias Biblias, que les gusta leer porque les gusta estar documentados. Hay gente que lee la palabra porque dicen, para que no me engañen. Yo la leo para que no me engañen. Yo la leo para conocer de Cristo, porque Él es la verdad. El que es engañado es el que no conoce la verdad. Y una de las cosas que pasan es que este tipo de personas que aparentemente tienen un conocimiento literario de la palabra, en el momento en el cual se enfrentan con la guerra, no tienen convicciones firmes y lo primero que hacen es correr de regreso. Esto es lo que nos habla estos versículos. De esto nos está hablando. De los que aparentaban pero no eran y se regresaron. Y recayeron, versículo 6. En el versículo 4 dice, ¿por qué es imposible que todos estos que han recaído sean otra vez renovados para arrepentimiento? O sea que es imposible que un soldado que se enlistó, que firmó un contrato, que le dieron el uniforme, que le dieron su equipo, sus armas y lo llevaron a la guerra, cuando viene de regreso huyendo en la guerra, en el campo de batalla, es imposible que lo mandes de regreso a que se vuelva a enlistar, es imposible. Él va a ser desechado. Este soldado va a ser expulsado. Y si está en la guerra va a ser condenado a muerte. Es imposible. No hay forma. No hay forma. Ahí es donde identificamos a los apóstatas. Cuando el creyente se atrinchera
y él considera que está en la guerra, pero está encerrado en su trinchera. Número uno, necesita tal vez alguien que le diga, estás en una trinchera. Número dos, si es un verdadero creyente, él ya se dio cuenta que está en una trinchera. Número tres, sal de esa trinchera. Ahí no vas a hacer nada. Atrincherado no vas a lograr. El ejército va a seguir avanzando. Lo único que va a hacer, te vas a rezagar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas estás en un campo de batalla. Y va a haber cosas en las cuales si no avanzamos al ritmo que avanza el ejército, entonces vamos a meternos en un gran problema. Las trincheras son parte de la estrategia, no es la solución de la guerra. Las ocupamos en un momento, salimos y seguimos avanzando. Es probable que más adelante vuelvas a ocupar de otra, pero no te vas a quedar en la primera trinchera en la cual te sientes cómodo, te sientes seguro. Nunca vas a aprender qué pasó allá adelante. Nunca vamos a saber qué es lo que hay allá adelante si no salimos de nuestra trinchera. Yo estoy bien con venir y cumplir. Estás atrincherado. Tienes que salir de la trinchera. Tienes que salir y marchar firme. El blanco perfecto es Cristo y tenemos que ir avanzando hacia allá. Hay gente que en el transcurso de los años, en el transcurso de su vida en el Evangelio, han salido de esas trincheras y han sido heridos por los compañeros. Pero un soldado que está preparado, un soldado que está capacitado, debe de entender cuando es una herida, cuando es el fuego amigo. No te puedes tirar y es que fui herido. Y llorar. Y cuando voltean y todos dicen, ya vamos, levántate, ánimo, es que fui herido, ¿por quién menos me tenía que herir? Pero el que te dice eso va a seguir. Y viene otro tal vez en el proceso. Y, adelante hermano, ánimo, levántate, vamos, es que fue herido. La cuestión está que los que se quejan de que fueron heridos por el fuego amigo, así tienen 10 años, 15 años, 20 años. No está en la trinchera, pero tampoco avanza. Está tirado, las luces, los fuegos artificiales, las bombas, todo está cayendo y él se sigue quejando porque fue herido. No vas a hacer nada ahí tirado, revolcándote y reconociendo que alguien te hirió y que fue el fuego amigo el que te hirió. Es que el que menos pensaba, el que yo consideraba mi camarada, mi compañero de milicia, mi primo hermano, él me hirió. Bienvenido a la vida. Bienvenido al Evangelio. Y de repente, como que, es que yo pensé que no era así. Es una guerra. Yo me acuerdo que hace muchos años he escuchado mucha gente que dice, si alguien vino y te dijo que el Evangelio era un lecho de rosas, ¡te engañaron! Es cierto. Esto es una guerra. Y aquí ganan los valientes. ¿Y sabes cómo se arrebata esta guerra? Con violencia. Y solo con violencia se arrebata. Si tú consideras que esto era a través del amor de Dios manifestado en el amor de los hermanos, yo no sé dónde te evangelizaron, hermano. Estamos llevando un discipulado, te podemos discipular. No. El soldado por amor le va a decir al que está trincherado, vámonos, no te voy a dejar acá. Así se manifiesta el amor. Le doy la mano porque lo amo, porque es mi hermano, porque es parte de mi ejército. Lo levanto y sigue. Pero es que están los balazos, van a seguir. Puedo ser herido, vas a ser herido. Pero vas a llegar al final. Lo vamos a lograr. Muchas personas no están dispuestas a correr ese riesgo y desertan y se regresan. Judas fue uno de ellos. Es triste para muchos, es de sumo gozo para otros, y para los que solo han gustado de la buena palabra y no la han entendido, es incomprensible esto que les estoy diciendo. ¿Cómo va a ser eso? Es que Dios es un Dios de amor. Hemos mencionado otras veces, el Dios de amor
también es un Dios justo, también es un Dios de ira. Para que usted conozca al Dios de amor, debe de gustar la palabra, para conocer la justicia de Dios, para conocer la ira de Dios. Pero es que entonces yo así ya no juego. No estás en un juego, estás en una guerra. Así es esto. Versículo 6. Es imposible que los que recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Así que, amado hermano, en esta analogía de la guerra, o estás en la trinchera, o estás fuera de la trinchera, pero quejándote de los que te hirieron, o vas marchando firme hacia adelante. No hay otra opción. No hay otra opción, porque la otra que hay, que existe, que no es el caso, la otra que existe es, o eres apóstata y te regresaste. Pero como la tal no aplica, en los verdaderos creyentes es, o estás en la trinchera, o estás fuera de la trinchera, pero quejándote como los gatos con las heridas, y quieres que alguien venga y te lleve en los brazos hacia la meta, o eres de los que va marchando. Solo de esos. La otra opción, que es el desertor, ese aquí no aplica. Aquí no aplica. No debería de aplicar. Yo te invito a que medites en qué postura estás. Hay gente que está en la trinchera, pero desde una zona de confort en la cual, yo acá me la llevo tranquilo, yo cumplo, yo desde mi trinchera puedo hacer mi trabajo. Tener relaciones con los hermanos, no es lo mío, no. Luego se ofenden, mejor acá en mi trinchera. Bueno, ahí te vas a quedar años, ahí no vas a avanzar, ahí no vas a llegar adelante. Y usted me puede decir, pues es que yo salí de la trinchera y quise hacer relaciones interpersonales y me hirieron. Es una guerra, es la verdad. Entonces, ponte de pie y sigue marchando. Y si es usted de los que dicen, pues yo considero que, pues sí, me han herido, pero pues tengo el cuero como de dinosaurio. Han intentado herirme, pero como luego, yo me acuerdo cuando jugaba uno fútbol de niños y estaba jugando fútbol un señor de esos que tienen las pantorrillas como de piedra, y yo iba y le pegaba un patadón y el lesionado era yo. Entonces, creo que así en el evangelio así pasa. Hay gente que intenta y cuando te quieren golpear se lesionan ellos, porque tú vas en tu ritmo. Y la cuestión está que él se queja y se tira, es que lo golpeé y me hirió. Y está esperando a que otro venga y lo levante. Es de risa, pero es la realidad. Hay gente que ha salido herida porque quiso golpear a alguien y se hirió solo. Y está el otro, el que se metió un balazo en el pie. Y también está llorando, yo quise avanzar, ¿pero qué hiciste? Me metió un balazo. Nunca te voy a decir que se metió el balazo. Es que fui herido. Pero cuando tú le rascas, no, este se metió un balazo en el pie. O sea, solito se hizo el harakiri. Bueno, pues tienes que seguir avanzando. Ubiquemos en dónde estamos, en qué postura estamos. La única en la que deberíamos de estar es en el que vamos marchando y siguiendo hacia adelante. Y déjeme decirle el triste desenlace para los que no entiendan, que si estás en la trinchera y si estás quejándote, ahí te vas a quedar. Ahí te vas a quedar y quién sabe si alguien venga a rescatarte. Porque va a haber uno que va a pasar corriendo, vente, vámonos, y alguien, porque en las trincheras hay muchos, y alguien va a agarrar esa mano. Vámonos, y va a seguir. Y va a ser otro, levántate, vámonos, ni te pasó nada, vámonos. Es la realidad. Es probable ese estancamiento. Muchos van a llegar, va a acabar la guerra y ellos van a quedar estancados, heridos, sufriendo por las heridas de batalla. Continuemos. Versículo 7. Acá viene, en el versículo 7 y en el 8 hay una parábola. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada,
recibe bendición de Dios. Entonces tenemos una parábola en la cual entendemos que la tierra que bebe una buena lluvia y que fue bien sembrada, que fue bien trabajada, el creyente que fue discipulado, que consideró y abrazó la fe, que lee su palabra, que se congrega, que va caminando hacia adelante, recibe bendición de Dios. ¿Por qué? Porque cuando viene la lluvia, cuando viene lo que tiene que llegar a su vida, sea lluvia temprana o tardía, entonces florecerá. Veremos los frutos. Este es el creyente verdadero. Versículo 8, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Aquí se está refiriendo a los apóstatas, a los creyentes falsos. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Sí, los que se regresaron, los que no produjeron nada bueno. Una parábola muy simple, muy sencilla, en el contexto de lo que estamos leyendo, nos marca un verdadero creyente y un falso creyente que es el apóstata. Continuamos al 9. Y aquí viene el mensaje a la iglesia bíblica del Valle. Estamos hablando de los que se quedaron atrincherados, de los que se quedaron quejándose. Estamos hablando de los que se regresaron, de los apóstatas, de los que siguen quejándose y de todo esto que ya hablamos. Pero en cuanto a vosotros, el escritor de Hebreos, me lo imagino refiriéndose a sus hermanos y decirle, ok, ya entendimos esto, pero en cuanto a vosotros, oh amados, una palabra que taladra mi mente es el oh amados. En el momento en el cual el escritor dice, pero ahora voy a hablar de ustedes, oh amados. En el oh amados, hermano, está haciendo a un lado todo lo que hablamos del soldado que se quedó, el atrincherado, el que se está quejando, el desertor, está haciéndolos a un lado, está dando un carpetazo así. De eso ya no. Voy a hablar de ustedes, oh amados. Y aquí es cuando empieza el Espíritu Santo que mora en nosotros a efervecer. Porque viene la palabra de consuelo para el soldado que ha seguido corriendo hacia la meta. Para el soldado que ha seguido avanzando, que lo han intentado herir o que lo han herido, pero sigue avanzando. Que solo ocupó una trinchera provisionalmente y salió y sigue avanzando. El que de sus superiores incluso recibió contraórdenes, pero él siguió avanzando, porque el blanco perfecto lo tiene en su mente y en su corazón. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores. Y aquí, amada iglesia, quiero que pongas muchísima atención, porque luego nos quedamos quejando afuera de la trinchera. Estamos persuadidos de cosas mejores que estar en la trinchera, de cosas mejores que estar llorando por el que te hirió, por el que tú lo quisiste herir, pero te heriste solo, y del que te metiste un balazo en el pie tú solo. O sea, vamos a hablar de cosas mejores, porque aquí no aplica. Pero estas cosas pertenecen a la salvación. Quiero que observe, vamos a desmenuzar esto. Oh amados, en el momento en el cual se habla de un apóstata, se está hablando de alguien, los que una vez fueron, y de repente cambia y dice, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores. Nosotros debemos de seguir avanzando a algo mejor, estamos en el camino de perfeccionar lo que vamos haciendo. Esas cosas han pasado, es cierto que han pasado, pero nosotros no estamos en eso, no entramos en esa plática. Eso es de otros que no son maduros, eso es de otros que han hecho las cosas a su manera, con sus preceptos, terrenalmente en la forma en la que ellos consideran, pero nosotros no, amados. Y que pertenecen a la salvación, pero tenemos que hablar así. ¿Para qué? Para que llegara este silencio teníamos que hablar así. Del capítulo 4 al 9 teníamos que hablar así,
para que estuviera este silencio. Hoy tenemos que hablar así. De todos estos soldados, y los ejemplos que di, ¿hay gente que se identifica con alguno? Yo sé que sí. Yo sé que sí. ¿Saben por qué sé? Porque yo lo he visto. Yo he visto al que se está quejando porque lo hirieron. Yo he visto al que está trincherado. He visto al que va corriendo. He visto al que viene de regreso. Nosotros lo hemos visto. No necesitamos ser los grandes eruditos, hermanos, en la palabra para ver que todos estos ejemplos que se pusieron pasan en la iglesia. Por eso las risas hace rato. Porque saben que es cierto. Saben que es cierto. Pero como nosotros estamos persuadidos de cosas mejores y se nos tiene que hablar así y somos amados. ¿Cuántas veces a los que servimos, a los que servirán en los ministerios, el ministerio en la iglesia, desde que te den las llaves de la iglesia y te digan, hermano, a usted le vamos a hacer el honor, usted tiene el privilegio de tener las llaves y usted limpiará la iglesia todos los sábados. No, pues qué privilegio. Nada, el brother me dijo que yo limpie la iglesia. ¿Por qué no pone a José Luis? Que ponga Edmundo. Pues yo quiero predicar, ¿no? Pero bueno, el hermano dice, no, pues lo tomo. Y el hermano viene con gozo a limpiar. Y el día que viene a limpiar entra otro hermano y deja el lodacero. Cuando el hermano ya terminó de limpiar y cuando voltea, ¿quién entró? Es que entró rápido un hermano y ya se fue. ¿Qué tiene que hacer? Volver a limpiar. Entonces él agarra y para la otra llega y cierra para que nadie entre. Limpia y cuando se va vuelve a cerrar con 3 candados, ¿no? Pero viene el que ensució y dice, ese hermano, ¿qué se cree? Si yo tengo que entrar a dejar cosas, no está el amor de Dios en él. Esto me lo inventé, ¿verdad? Es una historia inventada. Pero sé que en algún lugar del mundo pasa. Bueno, ¿quién tiene la culpa? ¿El que le cerró la puerta al hermano que tenía que dejar las cosas? ¿O el que ensució? La cuestión está que cuando falta madurez, los dos piensan que son inocentes y los dos piensan que el otro es culpable. Y cuando tú hablas, oye, no vi que le hablaste al brother, nada más ensució el otro día que yo limpié. ¿Y saben cuál es la manifestación de la inmadurez? Dejarse de hablar. Yo no le hablo al hermano. No es digno de mi palabra. Y le dejan, ahí está el inmaduro. Y cuando vas, ¿tienes algo? No, bendecido. Y ahí está un soldado afuera de la trinchera, pero quejándose, en lugar de que esté parado y avanzando. Usted lo puede identificar fácilmente. ¿Saben cómo es lo más fácil? Dirigiendo su mirada a un espejo. Ahí veremos qué soldado es el que estamos viendo en el espejo. Oh, amados, estamos persuadidos de cosas mejores. A cada uno de estos hombres y mujeres que sirven, que han hecho algo en la obra del Señor, que han participado, ¿saben dónde es un hueso duro de roer, hermanos? En la alabanza. En la alabanza, los que han participado alguna vez en la alabanza, o los que hemos participado, sabes, estamos enterados, que de repente alguien dijo, en un mes vamos a cantar tal canción. Y todos se aprendieron la canción. El pianista, el baterista, el guitarrista, el que canta, el que la va a cantar. Y cuando llegas y te paras en el ensayo, pues tuviste un mes para aprenderte la canción.
Y empiezas a cantarla y te dice un coro, pásame la letra. Oye, ¿tuviste un mes? No, es que yo la verdad siento que no hay amor. Y de repente ves gente con ojos llorosos. Es que la verdad me tratan mal. ¿Quién tiene la culpa? ¿El que se está quejando afuera de la trinchera o el que va avanzando? Es una guerra. En esta guerra también nos ha tocado que de repente te digan 10 minutos antes, ¿puedes predicar? Me hubieras dicho hace 8 días, ¿cómo estás diciéndome ahorita? Nada más voy a pasar a hacer el ridículo. O tomar la palabra con gozo y decir, es una oportunidad para que Dios me está dando para hablarle a su pueblo a través de mí. No, yo no. A mí que me avisen una semana antes, mínimo. Toda esta destreza teológica que hay en mí tengo que prepararla por una semana. Y cuando le pregunto, oye, brother, ¿tú sabes predicar? ¿No has predicado? No, ¿quién sabe qué tienen conmigo? Algo ha de haber, no hay amor. Se hace el uno, se hace el otro. Se hace el que has visto. O involuntariamente tú seas el que se queja. Estoy seguro que un apóstata no eres. Solo hay deficiencias en el carácter, deficiencias en la toma de decisiones, las cuales se tienen que pulir. ¿Sabes dónde se van a pulir? En la guerra. En la guerra se van a pulir. Ya no hay tiempo de regresar al cuartel a entrenar. Ya no hay tiempo, eso ya se acabó. Eso es imposible. Ya no hay forma de que regreses. Por eso mucha gente cambia de iglesias. Yo el otro día preguntaba a los hermanos ancianos, ¿cuántas iglesias más? O sea, ¿cuántas iglesias? ¿Cuántas más? Para que una persona se defina que empieza a trotar en la guerra, en esta guerra que vamos avanzando. ¿Cuántas iglesias más? Yo considero que hoy estamos en el lugar correcto. Pues entonces salte de la trinchera y levántate de afuera de la trinchera y empieza a marchar. Estamos en el lugar correcto. No, es que yo la verdad ya estoy viendo otra iglesia bíblica del centro. ¿No? ¿Por qué? Porque Dios sabe que me queda más cerca. Y allá llegan y otra vez, hermano, me presento, me pongo a sus órdenes, estoy dispuesto, lo que usted quiera. Yo he predicado, he dirigido, he alabado. ¿Y qué es lo que pasa en la iglesia bíblica del centro? El pastor dice, amén, no, pues adelante, déjeme lo observo. Pero al año y 4 meses vuelven a decir, ahora me voy a la iglesia bíblica del sur. ¿Por qué? Porque creo que allá hay más amor que acá. Es triste. A los que hemos caído en este tipo de inconvenientes, de cuestionamientos personales, mentales, los que hemos chapulineado iglesias, los que hemos hecho cosas que no son correctas por nuestra forma de malver el evangelio, yo te digo, hermano, si tú quieres, porque Dios sí quiere, si tú quieres, hoy es el día para levantarte y empezar a marchar al frente. Hoy es el día. A partir de hoy, si tú quieres. Y el mensaje que Dios te da, versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Dios no es injusto para ver lo que tú has hecho. Es que yo serví al Señor y a mí me ofendieron y pasó esto. Si tú lo hiciste de corazón, amado hermano, por eso a mí me gusta cuando dice, oh amado, si tú lo hiciste de corazón y tú le serviste al Señor, el Señor no es injusto. El Señor nunca será injusto para darte lo que tú mereces, porque tú eres un amado, tú eres un preciado tesoro para Él. Él no es injusto para olvidarse de la obra que tú hiciste en su momento en donde hayas sido ofendido. Pero el Señor te dice en este momento es el momento de pararte y de marchar. Es el momento de hacerlo. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Dios no se va a olvidar de lo que tú has hecho, de lo que tú vienes haciendo, de lo que tú estás desarrollando.
todo ese trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. ¿Te das cuenta, amado hermano, que no dice ese trabajo de amor que tú mostraste hacia su iglesia? ¿Verdad que no dice así? Dice el trabajo de amor que tú mostraste hacia su nombre. Toda la autoridad, la majestad, todos los atributos divinos de Dios escenificados en una palabra hacia su nombre. Lo que tú y yo hemos hecho en el transcurso de nuestro peregrinaje es por amor a su nombre. No por amor al pastor, amor al anciano, amor al hermano, amor a la hermana. No. Lo que usted y yo hemos hecho es porque amamos al Señor. Porque estamos marchando al blanco perfecto que es Cristo. Si hemos tenido episodios en los cuales hemos sido lastimados, heridos, difamados, vituperados, tu reputación ha sido pisoteada, el Señor no es injusto para olvidar lo que tú hiciste. El Señor no es injusto. Todo ese amor y ese trabajo de amor que tú hiciste, el Señor lo tiene en cuenta, amada iglesia. Lo que haya pasado es el momento de mejor ocúpalo como experiencia para que le extiendas el brazo a otro y le digas, ya salte de la trinchera, vamos a seguir. Ya levántate. Pero es que estoy herido, en el camino se te cicatriza la herida. Continuamos. No te tienes que quedar acá. Te vas a rezagar. Te vas a rezagar. El trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Pero ¿cómo lo mostraste? ¿Cómo mostraste ese trabajo? ¿Cómo mostraste esa obra? Habiendo servido a los santos. Habiendo servido a los santos. Muchos de los que estamos aquí hemos servido a los santos. De una o de otra forma, el que enseña se prepara bien para enseñar bien. El que dirige las alabanzas viene, ensaya, se aprende. ¿Para qué? Para dirigir bien las alabanzas como corresponde. El que toque un instrumento también. El que aconseja se tiene que preparar para hacerlo bien. El que disipula tiene que ir bien estudiado para disipular bien. El que está de anfitrión en la entrada. El que trabaja las cosas de multimedios. El que pone todas las cosas en las redes sociales lo hace por amor a la iglesia, no lo hace por amor a Dios. No lo hace por amor a la iglesia o a las personas, lo hace por amor a Dios, porque ama a Dios. Todo esto es por amor a Dios. Y cuando tú amas a Dios y estás bien aferrado a Dios, el amor que es hacia Dios se manifiesta hacia la iglesia. Eso es, así es. Imagínate la hermana que agarra y ella pone el video, lo que hagan en las redes sociales y que de repente alguien por las mismas redes le digan, tu trabajo está bien mal hecho. Y si esta persona es de los que les gusta tirarse y llorar, va a venir el próximo domingo y no, yo vengo a entregar el lugar porque me ofendieron y me tiran mucho hate. Ay, mi hijo. Hay gente así, desgraciadamente. Desgraciadamente. Sirviendo a los santos, ha servido a los santos. Pero acá viene en el presente, y sirviéndoles aún. Este sirviéndoles aún es poderoso. ¿A cuántos se les acabó el amor? El primer día, la primera semana, el primer mes, con todo. Los mejores cristianos. Ibas trotando con tu fusil, con tu maleta, todo. En el viento, en la lluvia, en la tempestad, lo que fuera. Pero de repente hubo algo pasó. Y de repente hay gente que está tirada llorando. ¿Por qué? Porque algo pasó. Pero están heridos ahí, pues sí, pero algo pasó y ya no es lo mismo que era antes. Pero acá dice, sirviéndoles aún, está hablando en tiempo presente. Versículo 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros, ¿qué dice? Muestre la misma solicitud hasta que te ofendan. Muestre la misma solicitud hasta que te quiten las llaves. Muestre la misma solicitud hasta que te digan que no.
Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Hasta el fin. Así como manifestaste tu temperamento, tu carácter, tu amor, tu constancia, tu preparación, y cada una de las cosas por las cuales el Señor te escogió a través de la iglesia para servirle, te tienes que mantener en ese nivel hasta el fin. Pero es que si usted supiera, si a usted se lo hubieran hecho, no predicaría de eso. Es cierto. A todos nos han herido. Todos hemos tenido heridas de batalla. Todos hemos tenido heridas de guerras. Algunos más sangrientos que otros. Pero no puedes llegar a la meta, hermano, limpio. Tenemos que llegar con experiencia. Tienes que saber qué hacer para aprender a sanarte una herida y después tú ayudar a otro a vendarse su herida. Y si nunca has sido herido, entonces no vas a saber cómo, no sabes lo que duele. Y cuando un hermano venga y te platica que él fue herido, entonces tú entenderás cómo le duele y por eso darás la palabra correcta. Porque sabes cómo duele, a ti ya te dolió y hoy puedes aconsejar, capacitar, alentar, porque a ti ya te dolió. Pero es que a mí me vituperaron, a mí me menospreciaron. El Señor ha puesto diferentes medios para que nosotros seamos asaeteados por diferentes formas, para que cuando alguien más nuevo venga y te diga, es que la verdad a mí me ofendieron, un hermano, tú tienes que decirle, pues entonces no pongas la mirada en él, pon la mirada en Cristo, porque el hombre te va a fallar. Y no estoy justificando que como yo te voy a fallar, no me veas, no. Porque nos esforzaremos y usted se esforzará para caminar firme y para marchar firme. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta que te ofendan. No, hasta el fin. Esa misma solicitud la tenemos que demostrar hasta el fin. Para plena certeza de la esperanza. Para que se manifieste la esperanza que hay en nosotros, nosotros nos vamos a mantener firmes. Para que se manifieste la plena esperanza y que tenemos la certeza de lo que viene, nosotros seguiremos marchando firmes. Es difícil. Echa sobre Jehová tu carga, confía en Él y Él hará. No quieras hacerlo bajo tus propias fuerzas. Yo estoy seguro, hermanos, que estamos en el lugar correcto donde Dios quiere que nosotros marchemos correctamente. Versículo 12. Ahora sí viene lo emocionante. ¿A fin de que qué? Hasta ahí. Todo esto a fin de que no os hagáis perezosos. Verdaderamente hay heridas de guerra, heridas de batalla. Pero cuando la pereza empieza a entrar en el creyente, te empiezas a alejar de Dios, te empiezas a alejar de la comunión, te empiezas a alejar de la palabra, te empiezas a alejar de todo mundo. ¿Por qué? Porque dejaste de orar, dejaste de leer, dejaste de buscar a Dios, dejaste de tener esa comunión que debe de ser, que es importantísima en la vida de la iglesia. Todo esto debemos de hacer a fin de que no nos hagamos perezosos. Debemos de estar siempre firmes, no perezosos. Cuando los hombres, estoy hablando del hombre, del masculino, del macho, del varón, del macho alfa, manos de lija. Cuando a nosotros, hermanos, nos entra la pereza, o sea, te vuelves una piltrafa. Nos volvemos una piltrafa. ¿Por qué? Porque tu esposa te pierde el respeto, te pierde el respeto tus hijos, te empiezan a perder el respeto todas las personas que te respetaban. ¿Por qué? Porque dejaste de dar el ejemplo. Te volviste un perezoso.
Las cosas por las cuales tú venías andando en tu vida, las dejaste de hacer. Y empezamos a manifestar una decadencia en nuestra hombría. No debe de ser así. Debemos de mantenernos siempre marchando, siempre firmes. ¿Por qué? Porque atrás de nosotros vienen otros. Atrás de mí vienen mis hijos. Atrás de mí viene la gente que me considera su líder. Y si empiezan a ver un perezoso, una persona que en lugar de ser un apoyo es una carga, dices, no, por ahí no es. Nosotros debemos de ser los que vamos marchando al frente. Y no darle la vuelta a la responsabilidad. Dios nos puso. Y Él nos dará la victoria, Él nos dará la salida. Es lo que Él hace con nosotros. Él nos dará el respaldo en el momento en el cual nosotros nos tomemos de su mano y digamos, Señor, yo voy contigo, con mis fuerzas no es. Y el Señor te dice, claro que con tus fuerzas no es con mi espíritu. Y así avanzaremos. Dice ahí mismo, Hebreos 6:17, en el mismo capítulo, en el versículo 17, dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Vamos a ir a Efesios 6. Dice Efesios 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que ¿qué? Podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ok, entonces, uno de los primeros problemones que nos vamos a topar como creyentes son las acechanzas del diablo. Estamos hablando del rubro sobrenatural, lo cual no vemos, pero que sí viene. Entonces, para empezar, vamos a estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Versículo 13. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, ¿qué pasa? Estar firmes. Otra vez, estar firmes. 14. ¿Estad qué? Pues firmes. Una tercera vez. Ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cómo? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, versículo 19, le dice Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Una de las cosas que vemos en la armadura de Dios, en esta porción de la palabra, es estar firmes. 3 veces. Mantente firme ante lo sobrenatural, mantente firme ante lo que venga, y mantente firme porque tienes que estar firme. Siempre firmes. Regresando al contexto, a la analogía de la guerra, el cuerpo de marines de Estados Unidos tiene una frase en latín que es semper fideles, que significa siempre fieles. Es un compromiso eterno y colectivo con el éxito de sus batallas, el propósito de su nación y la lealtad inquebrantable a los compañeros infantes de marina con quien ellos pelean. Esta es una frase en la cual los infantes de marina, el cuerpo de marines de Estados Unidos, muchos se la tatúan. Semper, unos dicen semper fi, semper fidelis, es en latín. Y cerramos, versículo 12, no os hagáis, a fin de que no os hagáis perezosos,
Y aquí viene esto. No te fijes en el hermano, pon tu mirada en Cristo. Es cierto. Pero acá dice, fíjate en los de buen testimonio. Y quiero que vayas con tu mirada, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Amada iglesia, usted va a observar a alguien que es digno de imitar. Obsérvelo e imítelo. Obsérvelo porque es necesario que tenga usted un ejemplo a seguir. Dice ahí mismo en Hebreos capítulo 13, versículo 7. Acordaos de vuestros pastores. Ah, no, pero es que mi pastor, ese ni es buen testimonio. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. ¿Qué dice? Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Amada iglesia, usted tiene que ver en mí, usted tiene que ver en el hermano, en el líder. Usted, amada iglesia, tiene que ver en los que estamos liderando el resultado de nuestra conducta e imitar nuestra fe. Es que él hace esto. Bueno, tú lo que tienes que hacer es observar, considera el resultado de su conducta, pero imita su fe. Primera de Corintios 11:1. ¿Qué dice? Si alguien lo encontró, lo puede leer fuerte. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Estamos otra vez en el contexto de alguien terrenal, dice, así como yo imito a Cristo, así imítenme a mí. Filipenses 3:17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Estamos hablando de la vida de la iglesia. Gente que ha estado marchando, ha ido ahí. No se ha quedado estancado en las trincheras, ni se ha quedado tirado quejándose. Sigue marchando. Tiene cosas malas, tiene cosas erróneas, tiene defectos, como todo ser humano. Todos tenemos defectos. Considera su conducta e imita su fe. Segunda Tesalonicenses capítulo 3, versículo 7. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Si usted tiene un hermano, un ejemplo, el cual dice, ese varón se ve que es un buen marido, se ve que es un buen padre, se ha mantenido al margen en la iglesia, ha sido un buen ejemplo, hermano, péguesele. ¿Por qué? Que va a encontrar detalles que tal vez a usted no le gusten, es probable porque es un ser humano igual que usted y que yo. Pero vamos a imitar la fe y vamos a seguir avanzando. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. En el capítulo 5 de el mismo Hebreos, en el versículo 11, tenemos la palabra perezosos, se interpreta o se traduce también en el original como tardos. Algunas Biblias deben decir tardos. No os hagáis perezosos, no os hagáis tardos. Ahí mismo en Hebreos 5, versículo 11, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿Qué es lo que pasa con las personas? Que todo esto que acabamos de hablar en el capítulo 6, como que no termina de embonarles, porque como que Dios no estaba hablando. Dice, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, versículo 12, porque debiendo ser ya maestros,
Estamos hablando de soldados que se prepararon, que fueron a la guerra, que han ido marchando, que se han desarrollado, que tienen el uniforme, que están preparados, que están capacitados, que tienen el equipo, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y ahí empieza a desarrollarse el capítulo 6 que acabamos de leer. Pónganse de pie, hermanos. Pónganse de pie. Le recomiendo que usted lea el capítulo 11 de Hebreos. Le llaman el Salón de la Fama de la Fe. Este capítulo 11 habla de todos los ejemplos terrenales que el escritor les puso a los mismos hebreos para que vieran que había hombres y mujeres que se mantuvieron firmes en la fe, sin fluctuar. Dice en Hebreos capítulo 10, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Esto es relaciones interpersonales en la iglesia. 25. A una sola voz todos. No dejando de congregarnos. Hasta ahí. ¿Qué es lo que pasa con las personas cuando nos alejamos de la comunión de la iglesia? Nos enfriamos. Si tú no eras de los que se atrincheraban, es probable que ahora te atrincheres. Si tú no eras de los que se quejaban, es probable que ahora te quejes. Si tú no eras de los que se estaban lamiendo las heridas, llorando, esperando que venga alguien a rescatarlo, es probable que ahora sí. Dice el escritor de Hebreos, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Inmediatamente dice, no dejando de congregarnos. Hermano, yo no puedo manifestar una buena obra con usted si usted no viene. Yo no puedo ver el amor que es fruto del Espíritu en usted si usted no viene. No puedo verlo. Yo no puedo ver desarrollada la paz, la paciencia en usted si usted no viene. ¿Quiere desarrollar la paciencia, varón? Venga el martes. Hermanos, ahí estamos a punto de perder la paciencia. Consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. ¿Cómo qué? Como algunos tienen por costumbre, o sea que desde los tiempos neotestamentarios había unos que no se congregaban, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hermano, si usted es un herido de guerra, que yo pienso que sí, si la herida está abierta,
es el momento de que esa herida sane. Si está usted herido por las realidades que pasan en la vida, levántese y marche. Había un himno que decía: firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno. ¿Por qué? Jesús nos ve, porque Jesús va con nosotros. No tengas miedo. Si hay que perdonar, perdona, levántate y continúa. Si tienes que olvidar, olvida y continúa. Si estás esperando que alguien te pida disculpas, te vas a quedar esperando. Levántate y continúa marchando. Es una realidad que el cristiano debemos entender, que la esperanza está en Cristo y que nosotros somos siervos para su gloria, manifestando esa gloria, que el Espíritu Santo mora en nosotros, en la iglesia, por amor a su nombre. Oremos. Amantísimo Dios y Padre eterno, aquí está tu pueblo. Aquí están esos amados. Aquí está tu iglesia, Señor. Muchos han sido heridos en batalla. Muchos tienen heridas, oh Dios, que ha sido muy difícil cerrar. A muchos los han herido y muchos se han herido intentando lastimar a otros. Pero el resultado es el mismo. Están tirados, quejándose por sus heridas. Muchos están atrincherados porque consideran que ese es su lugar seguro y no entienden, Señor, que se van a estancar ahí. Tu palabra ha sido predicada. Creemos en ti, Señor, que tú manifiestas tu bondad a cada uno de nosotros a través de nosotros mismos, por tu Espíritu Santo que mora en nosotros. Ayuda, oh Dios, a cada uno de estos amados que ha sido difícil para ellos, pero es tiempo de marchar. Las cicatrices es probable que queden ahí, pero así enseñaremos a otros a cómo cerrar las suyas. Te doy gracias, oh Dios, por tu palabra. Que caiga en buena tierra, Señor. Que sea de bendición y que tu pueblo se la lleve meditando para tu gloria y para tu honra. Amén.